hipnóticos, como 10 familias de fármacos. Así que sertralina, me tomo una y esas cosas. ¿Ya? Y respecto de la primera prueba, como les decía, ahí tienen la pauta, mírenla ustedes con calma. Si encuentran que hay alguna pregunta que se tiene que objetar, lo discutimos, pero primero un momento que dicen la pregunta tanto. Y lo vemos. ¿Ya? Aunque yo creo que la prueba no les fue tan bien como yo esperaba que les fuese, pero era aplicar la materia. Y de eso se trata. Y de eso se trata a esta altura, aplicar la materia. Básicamente, preguntar conceptos de memoria y cosas así, porque no era el caso. ¿Ya? Y no sé si han tenido pruebas de las otras asignaturas, pero ya tercero en adelante tienen que, si en fisiología aplicábamos aquí, hay que aplicar. Las pruebas de memoria van quedando atrás. Y como les decía, les dije en algún momento, yo soy un poco enemigo de eso, y en mi guerra personal en la escuela de medicina de dejar de preguntar cosas de memoria, porque las cosas de memoria se olvidan y no sirven para nada. Para mí, mi ánimo es que usted sea un buen médico, nada más. Por eso me esfuerzo todos los días y les enseño todos los días los 3 niveles que le hago clase. ¿Ya? Así que eso. Algún día me van a querer. ¿Ya? Bueno, los fármacos del sistema autónomo son un grupo de fármacos que modulan la actividad autonómica y son un grupo gigante de fármacos porque abarcan desde fármacos que tienen uso oftálmico hasta fármacos que tienen uso en las vías urinarias, fármacos que tienen uso en el sistema respiratorio, fármacos que actúan que funcionan como antiarrítmicos, que regulan la función cardíaca, otros que regulan la función digestiva y así. Aquí vamos a mover desde la atropina hasta el diadil. Entonces, para poder regular la acción autonómica, nosotros podemos imitar la acción colinérgica, están los fármacos de acción agonistas colinérgicos, ¿ya? O fármacos que imitan la acción adrenérgica, o que imitan la adrenalina. Y ahí tenemos los fármacos adrenérgicos. Estos medicamentos, ¿cierto? Lo que hacen normalmente es una modificación estructural de la química de la acetilcolina y de la norepinefrina y van a imitar la acción de estos sistemas. ¿Ya? Que a veces tú quieres imitarla para estimular la función. ¿Ya? Están los antagonistas que tienden a bloquear la acción del sistema parasimpático en situaciones en las que el sistema parasimpático se activa. Por ejemplo, un paciente que tiene una bradicardia posquirúrgica, porque los anestésicos generales tienden a estimular el sistema parasimpático. Entonces tú ahí ocupas medicamentos que bloquean la actividad parasimpática sobre el corazón. ¿Ya? Y están los otros que modifican la actividad neurotransmisora, que ahí están los agonistas de acción indirecta, que en definitiva hay que conocer o recordar el mecanismo que tiene de inactivación en el sistema colinérgico, que era la colinesterasa, ¿se acuerdan? Y ahí vemos algunos medicamentos que son totalmente impensados cuando uno no sabe nada de esto, que por ejemplo los fármacos que se utilizan para tratar el Alzheimer, para evitar la progresión del Alzheimer. ¿Ya? Hay otros que, en ese grupo de fármacos hay un montón, hay otros que se usan para tratar enfermedades musculoesqueléticas, otros que se usan para tratar enfermedades del tubo digestivo y así. ¿Ya? En el caso de la noradrenalina, usted sabe que la noradrenalina se tiene que recaptar para ser degradada, entonces ahí está una familia gigante de los inhibidores de la recaptación, que son los psicoestimulantes. Donde están las anfetaminas y los derivados de anfetamina. Se usan todavía, ¿cierto?, como psicoestimulantes. Y también están los inhibidores de la enzima que degrada a la adrenalina, que es la MAO, la monoaminoxidasa, y están los IMAO, que son una parte de la familia de los antidepresivos. ¿Ya? Bueno, entonces solo recordar, porque esto tiene que estar sentado, de usted el sistema autónomo, la división simpática
por lo tanto tiene una sinapsis colinérgica en el ganglio, al igual que la parasimpática, ¿ya? En cambio la división simpática libera noradrenalina por esta vía y por esta otra vía libera adrenalina a la sangre. Los receptores adrenérgicos están ampliamente distribuidos en todo el cuerpo, ¿cierto? En la superficie del cuerpo, en los órganos internos, tienen distintas funciones que aquí son fundamental que las sepan y las recuerden. Yo siempre les recomiendo, antes de empezar a estudiar los fármacos del sistema autónomo, darle una miradita al sistema nervioso autónomo en fisiología, y de esa forma, si hacen eso, después van a entender muy bien el sistema autónomo, los fármacos del sistema autónomo. Porque si tienen algunas lagunas todavía de la fisiología, va a ser más difícil, va a ser más cuesta arriba estudiar. ¿Ya? Y la división parasimpática, ¿cierto? Libera acetilcolina y los receptores son muscarínicos. ¿Ya? Entonces ahí hay una tremenda familia de agonistas muscarínicos y antagonistas muscarínicos. ¿Ya? Entonces en el sistema colinérgico lo que van a hacer los medicamentos, ¿cierto? Es modular la sinapsis colinérgica. Ahí hay dos formas: ser agonista directo, o sea, estimular directamente los receptores colinérgicos, o ser un agonista indirecto, que ahí sería, ¿cierto?, bloqueando la acción de la colinesterasa. ¿Entienden eso? Sí. Ahora, hay poco inhibidor de la recaptación y poco inhibidor del transportador de vesícula, ¿ya? Pero hay algunos todavía, por ejemplo, ahí está el besamicol, que es un medicamento que bloquea el transporte vesicular de la acetilcolina, ¿ya? Un medicamento muy específico. Los receptores de aquí son nicotínicos y muscarínicos, ¿cierto? Los nicotínicos los encontrábamos en el músculo, en el ganglio y en el sistema nervioso central, ¿ya? Para la patología Alzheimer son súper importantes los del sistema nervioso central, y que se acuerdan ustedes que allí son canales de calcio que facilitan la liberación de neurotransmisores excitatorios, o sea, que están ubicados en esta zona de la sinapsis, ¿cierto? Aquí se libera acetilcolina, y esta acetilcolina facilita que esta célula libere dopamina, glutamato, aspartato, que son neurotransmisores que modulan la plasticidad sináptica. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, los muscarínicos, que son receptores acoplados a proteína G. ¿Ya? Que hay que recordar los subtipos que tienen. ¿Ya? Ahí está un resumen de ellos. El M2 y M4, ¿cierto?, son GI o G0, ¿cierto?, que son los que abren canales de potasio o bloquean la producción de AMP cíclico. ¿Ya? En el caso de los M1, M3 y M5 son GQ asociados al calcio y al diacilglicerol. Entonces estos producen hiperpolarización en el corazón y despolarización del músculo liso, por ejemplo, inhibición cardíaca, inhibición presináptica. Aquí vamos a repasar algunas cositas. Entonces, las funciones parasimpáticas, ¿cierto?, en el corazón era vasodilatación, pero no es mediada directamente por la acetilcolina. Entonces, si tú tienes una intoxicación colinérgica y esa intoxicación colinérgica produce vasodilatación, no sacas nada con dar un antagonista muscarínico, no va a ser bien. ¿Ya? Acuérdense que la vasodilatación es provocada por el óxido nítrico, un factor que potencia la acetilcolina. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una intoxicación con betanicol, que es un medicamento colinérgico, yo no la puedo revertir con un antagonista muscarínico. Más bien tengo que esperar que pasen los efectos del óxido nítrico, porque una de las gracias que tiene el óxido nítrico es que actúa por un tiempo súper corto. Su efecto a los 3 minutos desaparece, 5 minutos desaparece. ¿Ya? Entonces, en la medida que se vaya produciendo, se va a ir eliminando y degradando. Por lo tanto, hay que esperarnos, hay que tener paciencia. La guerra fármaco con fármaco nunca es eficiente. ¿Ya? Bueno, disminución de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Es el efecto cronotópico negativo. A veces lo vaya a usar todos los medicamentos que estimulan o que inhiben la acción del vago en el corazón. ¿Ya? Tú vas a estimular cuando quieres disminuir la frecuencia cardíaca. O van a hacer maniobras no farmacológicas, que son las maniobras vagales, para disminuir la frecuencia cardíaca cuando tienen una taquicardia supraventricular. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden estimular a través de una estrategia el vago. O a veces esto quieren bloquear la actividad vagal. Y ahí se utilizan ciertos antagonistas del vago en el sistema cardíaco. Uno de ellos es la atropina. Y un medicamento súper famoso, la atropina, ¿cierto?, que es de uso intrahospitalario. Es un antagonista de la actividad vagal, principalmente sobre el corazón.
¿Ya? Ahora tiene otros efectos adversos porque es un antagonista muscarínico, entonces va a producir un efecto de todo lo demás. ¿Ya? En el pulmón, ¿cierto? Broncoconstricciones aumentan las secreciones por los receptores muscarínicos y ahí esta sinapsis se maneja en el EPOC con antagonistas, ¿cierto? De ahí hay dos medicamentos que son súper útiles en esa terapia, que son el ipatropio y el tiotropio. ¿Ya? Y las ventajas que ofrecen esos medicamentos, farmacocinéticas, es que no se absorben. Entonces genera un efecto local y ese efecto desaparece. ¿Ya? La regulación de la micción, el sistema parasimpático, ¿cierto? Tiene la función de favorecer el vaciado de la vejiga, que es la micción. Entonces ahí hay receptores muscarínicos en el músculo detrusor y en el esfínter vesical. ¿Ya? La micción farmacológica se puede hacer con medicamentos que estimulen directamente los receptores. ¿Ya? Hay uno que es famoso que se llama metanecol y el carbacol. ¿Ya? Y se pueden utilizar cuando se ha perdido la sinapsis parasimpática de la vejiga. Ahora, la verdad es que las personas que tienen una paraplegia, por ejemplo, la cantidad de efectos adversos que producen los medicamentos que estimulan el sistema parasimpático lo hace que es mucho mejor para ellos usar una sonda de dinero. ¿Ya? A nivel intestinal aumenta la motilidad de las secreciones, por eso los antagonistas parasimpáticos se utilizan para disminuir la motilidad de las secreciones. ¿Ya? Y ahí tienen, por ejemplo, ustedes todos conocen el Viadil, ¿cierto? ¿Para disminuir qué? La motilidad de las secreciones. Parasimpático. Él estimula, entonces el antagonista lo ocupa para inhibir. Ah. Ustedes todos conocen el Viadil, alguna vez lo han escuchado, ¿cierto? La parqueverina. La parqueverina es un medicamento que no es un agonista colinérgico, no es un antagonista colinérgico, pero parte de su efecto al metabolizarse es ser un agonista colinérgico. Ya, hay muchos medicamentos que vamos a ver así que propiamente tal no son medicamentos que tienen el efecto colinérgico o que tienen el efecto de otro sistema, pero al metabolizarse generan un metabolito que tiene actividad anticolinérgica en este caso. ¿Ya? Bueno, para modificar la motilidad intestinal mucho se regula con los fármacos del sistema parasimpático. En el ojo también tiene mucha aplicación. Acuérdense que la función que tiene en el ojo el sistema simpático parasimpático es cerrar la pupila o abrir la pupila y modificar los movimientos ciliares del aparato ciliar. Entonces eso regula la secreción y también regula el drenaje de una cosa. Entonces se usan como antiglaucomatosos. Y ahí también se utilizan para hacer el examen de fondo de ojo porque abre la pupila. ¿Ya? Si usted va a examinar el fondo del ojo con una luz, ¿qué pasaría con la pupila? Se cierra. Entonces, si le pone un fármaco que evita que la pupila se cierre, puede ver el fondo del ojo. Profesor, en ese caso los fármacos serían localizados. Sí, son localizados. Son como gotitas. Son gotitas. Son presentaciones farmacológicas que se llaman colirios. ¿Qué características tienen los colirios? ¿Ah? ¿Ya? ¿Pero qué otras características tienen? ¿Ya? ¿Son estériles? ¿Son? Son de forma local y sin afectar los otros. ¿Ya? ¿Pero son más? Son isotónicos, tienen un pH básico y no dejan residuos. Tienen que echar para la rueda de ayer. Bueno, y la salivación, las lágrimas y el sudor también son controlados por estos sistemas, por este sistema. ¿Ya? Entonces hay disfunciones de la salivación en la cual se pueden usar medicamentos que favorecen la salivación. ¿Ya? Una disfunción de la salivación se produce en la posmenopausia. Produce dos cosas, porque primero produce disminución de la salivación y produce mal aliento. Y eso es un problema. Entonces, se pueden utilizar medicamentos de acción local que estimulan la secreción de saliva y que son colinérgicos, ¿ya? O también sistémicos. ¿Ya? Pero ahora lo más común que se usa en esas situaciones son los tratamientos con anticonceptivos. ¿Ya?
el lagrimeo y la sudoración, ¿cierto? Cuando usamos estos medicamentos resultan ser un problema. Si bloqueas o estimulas la sudoración, entonces, por ejemplo, los agonistas colinérgicos pueden producir diaforesis como reacción adversa, que es sudoración profusa, y los antagonistas pueden producir fiebre, porque se bloquea el mecanismo de pérdida de calor, que es el sudor, que es el mecanismo primario de pérdida de calor que tenemos. Y entonces eso hay que mirarlo como efecto benéfico, efecto adverso, como... ¿Ya? Bueno, y aquí vamos a empezar con los fármacos, ¿cierto? Que son un montón de medicamentos. Ahora yo voy seleccionando los principales, ¿ya? Que son los que se usan, que son los que están disponibles en el sistema de salud, ¿ya? Que si ustedes van a buscar, son muchos. El otro día, ¿tú fuiste? ¿No? ¿Alguien fue? ¿Con un libro? ¿Con el libro? Alguien fue un libro. Pero en los libros de repente pueden salir más medicamentos de los que aparecen en la clase. Entonces yo les recomiendo que vayan como mirando el medicamento que vamos desarrollando en la clase y de él vayan haciendo como una especie de ficha. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Eso es como así se aprende, tú vas haciendo como una ficha. De hecho yo las tengo las fichas. Antes las pedíamos como trabajo, cuando hicieron la nota. Era y ahí salía el nombre comercial, el mecanismo de acción, la interacción, la reacción adversa. Y eso es como una hojita que uno va completando de cada uno de los medicamentos y eso es lo que se va aprendiendo. Es como un vademecum pero hecho por usted mismo. No esos vademecum que venden los laboratorios que dicen puras cosas bonitas de los fármacos. Así que es una buena estrategia para estudiar esto, hacer esas fichas de fármacos. Ya. Agonistas de acción directa, ¿cierto? Van a imitar a la acetilcolina. Esta acetilcolina siempre va a estar el compuesto natural. Carbacol, pilocarpina y betanecol, ¿cierto? Son los medicamentos. Ahora entre ellos, ¿cierto? Vamos a mirarlos, pero la diferencia está en de origen natural. Cuando un medicamento es de origen natural, piensen inmediatamente lo siguiente: es liposoluble y es poco selectivo. ¿Ya? Los compuestos de origen natural casi siempre son toxinas de hongos, toxinas derivadas de plantas, de bacterias, y eso es la constitución química de ellos, que son liposoluble y poco selectivo. ¿Ya? Y eso es una cosa ahí curiosa. Después tienen los de acción indirecta, los inhibidores de la colinesterasa, donde está los de acción reversible, la fisostigmina y la neostigmina, que son los medicamentos que se utilizan para tratar la miastenia gravis, y los irreversibles, que son una tremenda familia, pero el único que se usa como medicamento es decir, el isofluorofato. ¿Ya? Aquí hay otros que son los órganos fosforados, que producen intoxicación. Que también la vemos aquí y la desarrollamos la intoxicación con órganos fosforados porque en esta región tenemos que enseñar. Sí, la vimos en fisio, pero aquí la enseñamos como intoxicación. Tiene que aprenderse, le vamos a preguntar porque en esta región es súper importante eso. La gente se intoxica con pesticidas. Fumigan ellos porque trabajan en el campo, porque manipulan estos productos sin guantes, que es lo típico. La fisostigmina y la neostigmina se diferenciaban en que uno era como sistémico y el otro era localizado. Como que uno pasaba al sistema nervioso y el otro no. Claro, pero más bien se diferencian por su tiempo de acción. Y estos medicamentos que son los reactivadores de la colinesterasa que existen por la intoxicación con órganos fosforados. Ahora, el pero de la pralidoxima y la obidoxima es que no son efectivos si se usan tardíamente. Entonces, hasta 3 o 6 horas después de la intoxicación son efectivos y después ya no son efectivos. ¿Ya? Y la función es esa, reactivar la colinesterasa. Entonces, ahí está, mira. Cuando hablamos de agonistas directos, ¿cierto? Es que estimulan o imitan la acetilcolina y van a estimular los receptores colinérgicos. Y los de acción indirecta, ¿cierto? Inhiben a la colinesterasa, por lo tanto, hacen que exista más acetilcolina en la sinapsis. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos, ¿cierto? Los fármacos colinérgicos de acción directa o parasimpático-miméticos. Así se denomina porque imitan al sistema parasimpático. ¿Ya? Y ahí tenemos algunos, ¿cierto? Ésteres de la colina. El más utilizado, ¿cierto? El betanecol,
¿ya? Después podría ser el carbacol y la metacolina en ese orden, pero el más distribuido es el betanecol. Después tenemos alcaloides y derivados sintéticos, ¿cierto? Y ahí tenemos el alcaloide natural y la muscarina, que está presente en el hongo, ¿sí? Hay una fascinación por los hongos en el último tiempo, no entiendo por qué. Creo que vi a alguien pidiendo un curso a la capacitación por el hongo. ¿Ustedes, cierto? Bueno, tienen que pensar que estos son tóxicos que imitan al sistema colinérgico. Por lo tanto, además del efecto central, que es alucinaciones, produce efectos de activación parasimpática, te puede provocar un bloqueo ventricular severo y te puede provocar la muerte. Y ahí está la manita muscaria, ¿cierto? ¿Lo conocen esto? Aquí en el bosque está lleno. En los bosques de pino se dan mucho. No tienen muscarina. Tienen muscarina, entonces, oye, pero es un problema de salud, porque es un problema de salud reciente, porque la gente lo utiliza como droga. ¿Ya? Entonces lo secan, no sé, algo así. Alguien me dijo un día en una clase. Yo no le entré mucho porque no puedo fomentar esas cosas. Y es un problema, porque imagínate, te estás consumiendo una toxina que, si bien a nivel central tiene un efecto excitatorio, puede producir alucinaciones y delirio, ¿cierto? A nivel periférico te va a activar el sistema parasimpático. Entonces, hay dos cosas que son peligrosas en la superactivación del sistema parasimpático: la secreción bronquial, que te puede producir edema laringio y espasmo laringio, y ahí dejaste de respirar. Porque se edematiza la laringe, se bloquea, se obstruye. Y lo otro que puede provocar es una arritmia severa que se llama bloqueo atrioventricular, que cuando el de segundo y tercer grado puede ser mortal. Aumenta la pausa del nodo atrioventricular e impide el paso de impulsos desde el atrio al ventrículo y empieza a descargar el ventrículo y genera una taquicardia ventricular que es mortal. Así que hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. El medicamento que sí se utiliza es la pilocarpina, pero más bien lo usamos como uso local. ¿Ya? Hay pilocarpina oftálmica, que imita la acción parasimpática en el ojo. Y ahí vamos a ver cuál es el uso que tiene. Los otros medicamentos, los de síntesis, son solo de uso de investigación, así que los dos que están marcados son los que tienen que darle énfasis. ¿Ya? Bueno, estos medicamentos en general, ¿cierto? Tienen que tener una modificación estructural que le permita evadir los sistemas endógenos y biológicos normales que tiene la acetilcolina, que es la degradación. Entonces, la acetilcolinesterasa y la butirylcolinesterasa, que son las enzimas que lo degradan, ¿cierto? Van a eliminar rápidamente y se transforman en un problema. En un problema cuando tú quieres potenciar la sinapsis colinérgica, como le decía yo en el Alzheimer. Entonces, cuando tú quieres potenciar la sinapsis colinérgica, esto se transforma en un problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Betanecol y pilocarpina son mucho más resistentes a la hidrólisis y tienen un efecto que dura un poco más en la sangre. ¿Ya? Ahora, como son agonistas colinérgicos, ¿cierto? Normalmente cuando son administrados localmente en tejidos que son reactivos al sistema parasimpático, tienen mala absorción, como ahí dice que tienen mala absorción intestinal. ¿Ya? Ahora, los alcaloides siempre tienen buena absorción. En este caso sería la... ¿Cuál es el alcaloide? Pilocarpina. Eso. Ya. Por ejemplo, también el betanecol no llega al sistema nervioso central, pero la pilocarpina sí. Por lo mismo, porque uno es un alcaloide. Ahora, aquí están los efectos, ¿ven? Entonces, su susceptibilidad por la colinesterasa. Si tú miras la acetilcolina, ¿cierto? Es la que tiene más susceptibilidad, pero el betanecol y la pilocarpina salvan a la colinesterasa. Entonces se eliminan por el hígado y por el riñón, ¿cierto? Por metabolismo enzimático farmacológico de fase 1. ¿Ya? No los degrada la colinesterasa. Y ahí tienen, ¿cierto?, los efectos. Por ejemplo, el betanecol, ¿cierto?, tiene efectos cardiovasculares pobres, la pilocarpina también,
Ahora, a nivel gastrointestinal, ambos tienen muchos efectos, por lo tanto, esos son sus usos principales. A nivel gastrointestinal, aceleran la motilidad intestinal, favorecen el crecimiento gástrico. Por ejemplo, en cirugías que son de resección intestinal, y que tú tienes que el paciente vuelva a tener una motilidad intestinal normal, lo puede usar. Y también cierto para el tratamiento farmacológico de algunas alteraciones que se denominan megacolon, megaesófago, que son dilataciones de estas estructuras, que el tratamiento farmacológico siempre se hace al inicio para ver si el paciente responde antes de hacer una cirugía, porque hacer una resección de colon, una resección de esófago completa. No tanto por la técnica, sino por la recuperación. A nivel de las vías urinarias, también los dos actúan muy bien y se usan para el tratamiento de la vejiga no reactiva o aneurógena, que se denomina, ¿cierto? Cuando no responde a la contracción parasimpática. Y también, ¿cierto?, a nivel pupilar tienen un buen efecto. No carecen de efectos nicotínicos, por lo tanto tú no vas a ver con ellos contracción muscular. ¿Ya? O una de las cosas que se produce con estos medicamentos cuando se utilizan los no selectivos, fasciculaciones musculares, se contraen los músculos de forma aislada. Bueno, ahí está el betanecol, ¿cierto? La presentación, ¿cierto? Cloruro de betanecol es la más común. ¿Ya? Ahí está, hay diferentes. También está el carbacol y la metacolina. ¿Ya? Entonces, ven ahí los usos, ¿cierto? Vejiga hipotónica, ¿ya? Que aumenta la tensión de la vejiga, de origen miógeno o de origen neurógeno. La hipotónica es cuando, mira, pasa lo siguiente. Hay una alteración de la vejiga que se llama bolo vesical, no sé si lo han escuchado alguna vez. Es cuando los pacientes no orinan y la vejiga se distiende a tal punto que ya no puede generar la contracción. ¿Ya? Y eso es de origen miógeno. Y pasa en los pacientes a veces cuando le hacen anestesia raquídea y después no pueden orinar por un montón de rato. Y le tienen que poner una sonda urinaria para que orine. ¿Ya? Pero a veces se olvidan. Pasa. Y el paciente no puede orinar y la vejiga se empieza a dilatar tanto que llega a un punto en que ya no va a responder. Eso se llama bolo vesical. ¿Ya? Y ahí se utilizan estos medicamentos. También, ¿cierto? Se podía usar antes en la distensión abdominal posoperatoria, pero por ejemplo, después de una cesárea, en todo este proceso, ¿cierto?, de reacomodación visceral postparto, pero hoy día hay otro medicamento que se ha demostrado que es muy superior y con muchos menos efectos adversos que este, que es la metoclopramida, que es un prokinético del sistema digestivo. ¿Ya? Entonces estos antes se usaban para eso, pero hoy día se usan muy poco porque, como les decía yo, tiene muchos efectos adversos. Estamos limitando al sistema colinérgico. ¿Ya? Bueno, el carbacol tiene un uso oftálmico y como uso oftálmico se utiliza para tratar el glaucoma de ángulo cerrado. No sé si le hace sentido eso. Cuando tú, el ojo, ¿cierto?, tiene el iris, y la córnea. Y esta zona de aquí se llama ángulo iliocorneal. ¿Ya? Y por aquí drena el humor acuoso. Entonces hay una situación que se llama glaucoma de ángulo estrecho porque este ángulo es más cerrado de lo normal, entonces evita el drenaje. Entonces, con un miótico como este medicamento, yo cierro la pupila y abro el ángulo. Y con eso facilita el drenaje. Por eso son antiglaucomatosos la pilocarpina y el carbacol. ¿Ya? Y la metacolina, ¿cierto?, se utiliza para hacer la prueba de metacolina, que es la estimulación colinérgica. La prueba de metacolina, tú haces una estimulación colinérgica, por ejemplo, para ver en los pacientes con EPOC, en la estimulación colinérgica se aumenta la tos. Es como una prueba que te permite diagnosticar el EPOC. ¿Ya? Entonces, estimular. Ahora, la gracia que tiene la metacolina es que actúa por un corto periodo de tiempo, entonces se puede usar para
estimular el sistema simpático y desencadenar estas patologías que son asociadas al sistema parasimpático. ¿Ya? Ahí está pilocarpina, ¿cierto? Este era un alcaloide, ¿se acuerdan? Entonces, antiglaucomatoso, hay una solución oftálmica de pilocarpina, ¿ya? Y también se utiliza para el tratamiento de la serostomía. ¿Quién sabe lo que es? Se queda ahí. ¿No? Se seca el ojo. Se queda de boca. Se queda nasal, se queda oral y se queda oftálmico. Ya, pero más bien oral, la serostomía. Y eso es lo que decía yo, ¿cierto? Que se produce en la posmenopausia. Serostomía. Entonces es desagradable porque produce úlceras bucales y produce aumento del riesgo de caries porque se retrae la encía y queda más expuesto el diente. Y lo otro produce mal aliento, que eso es lo más desagradable. ¿Ya? En la posmenopausia. Y bueno, todos estos medicamentos, sus efectos adversos van a ser favorecer la actividad parasimpática. Por lo tanto, sus efectos adversos van a ser asociados a la hiperactivación parasimpática. Entonces aquí vemos algunos efectos adversos, por ejemplo, aumento de la motilidad intestinal, que van a producir una diarrea hipermótil. ¿Ya? Que las diarreas hipermótiles se caracterizan porque cambia la consistencia de las fecas. Normalmente son fecas pastosas, poco digeridas. ¿Ya? Diaforesis, que es sudoración profusa, ya que es un problema, por ejemplo, de la serostomía, la diaforesis, porque es uno de los padecimientos de la menopausia, la diaforesis, ¿ya? Los cambios por el desbalance hormonal. Entonces es una complicación tratar la serostomía de esta forma, ¿ya? Miosis y con la consiguiente dificultad de acomodación visual. Entonces empiezan a tener problemas de acomodación visual, sobre todo para objetos lejanos. Náuseas son parte del mecanismo de acción. La activación parasimpática produce náuseas, ¿ya? Y también cierto aumento de las veces que va al baño, que eso se llama poliaquiuria. ¿Conocen la poliaquiuria? ¿Qué es lo que es eso? Orina muchas veces y poquito. ¿Ya? Entonces, estos efectos adversos, ¿cierto?, se tratan cuando están presentes con otro medicamento que se llama atropina. ¿Ya? Si no puedes suspender el medicamento, con atropina. Están contraindicados los pacientes con asma. ¿Por qué? Porque estamos estimulando al parasimpático. Entonces, va a producir broncoconstricción y broncosecreción. También están contraindicados la insuficiencia coronaria. ¿Ya? Porque van a disminuir, ¿cierto?, el riesgo sanguíneo coronario. Y las úlceras pépticas porque aumentan la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Qué tienen que saber para entender? Oficio. Van de la mano estas dos asignaturas. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a ver la intoxicación con los honguitos, ¿cierto? Famosos. Ya, esto es un problema de salud, pero transversal y que ha costado años erradicar. ¿Ya? ¿Y por qué creen ustedes que ha costado tanto erradicar? Porque la gente es curiosa, de todos los años hay jóvenes que quieren ver cosas y probar cosas de clínicas, ¿ya? Todos fuimos jóvenes alguna vez. Pero los tiempos van cambiando.